Hola viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera sesión de El viajero y sus leyendas, que aun cuando no son mías, sí son de todo nuestro México, de ti, de mí y de toda la gente que nos rodea. Este blog es justamente para recordar las leyendas de nuestro país, esas leyendas que nos han convertido en un país auténtico, una tierra codiciosa, no tanto por sus recursos naturales, sino por este valor cultural, el cual hemos transformado en algo precioso y que muchos países del exterior lo ven como algo misterioso. Las leyendas son parte de nuestra vida y hoy en esta ocasión quiero hablar de una de ellas. Esta leyenda se ubica en la ciudad de Cuencamé, en el estado de Durango. Cuencamé es un poblado eh, muy chico, pero muy cargado de una historia invaluable, tanto cultural, culinaria, como otras muchas. Voy a hablar un poquito acerca de lo que es Cuencamé en sí como ciudad. De hecho, algunos afirman que fue fundada en 1570 por el español José Antonio Bizarrón. De hecho, este hombre venía de un poblado que se llama Cuenca, en España. Al llegar aquí a América, al llegar a esta región del norte del país, eh, aunque en aquel entonces no había norte ni sur porque era un territorio muy extenso, él le puso Cuenca, pero le agregó el sufijo de me para poder dejarle ahora así como Cuéncame. Y es una de las versiones que se cuentan acerca del nombre de este poblado. Ahí en este lugar se creó una catedral o un templo muy hermoso que aun cuando no cuenta con esta voluptuosidad de los templos españoles que están ubicados en otras partes del país, sí fue construido a principios del siglo XVII y fue reconstruido en el XVIII, no reconstruido, sino pues remozado, eh, aumentando su valor. Dentro de este templo se encuentran varias obras de un valor incalculable. Estamos hablando de un retablo barroco estípite de madera que enmarca la imagen del Señor de Mapimí, que es justamente del que vamos a hablar, la leyenda de este cuadro, de este santo, de esta imagen, perdón. También existe otro retablo neoclásico, una pintura al óleo barroca con las ánimas del purgatorio, la Virgen del Refugio, San Francisco y San Nicolás Tolentino, un cuadro de Santa Teresa de Ávila y las ánimas del purgatorio. En la parte exterior del templo, en uno de los atrios, se encuentra un altar cuadrado de piedra en el cual se encuentra un reloj de sol. Si usted un día tiene la oportunidad de conocer Cuencamé, acérquese, le va a encantar este lugar. En la iglesia de San Antonio de Padua, aquí en este poblado, aparte del Señor San Antonio, que es el ícono importante en el pueblo, también conservan la imagen del Señor de Mapimí, de una adoración tremenda. Ahora, en torno a esta imagen del Señor de Mapimí, hay un cúmulo de leyendas que la rodean. Por ejemplo, se dice que el santo ha querido quedarse por voluntad propia en este templo. Algunas personas se lo han querido llevar a Mapimí, que es su origen, por eso se le conoce como el Señor de Mapimí, pero por una u otra cosa no se ha podido. De hecho dicen que hasta ha llorado cuando lo han intentado llevárselo. También se cuenta que cuando no han ocurrido tragedias, días antes, el Cristo arroja lágrimas, lo cual es como un aviso para Cuencamé de lo que pueda ocurrir. Y quedó demostrado en los años 80 cuando en una ocasión los fieles entraron al templo y se encontraron con una lágrima escurriéndole por el rostro de este Cristo, el Cristo del Señor de Mapimí. La gente no sabía cómo interpretarlo y durante unos días estaban preocupados, pero de pronto lo olvidaron. Pero un día, cuando nadie lo esperaba, las calles estaban, pues si no abarrotadas, había comercios, había gente, había una vendimia, los olores de la comida vagaban por las calles y los mercados estaban puestos, todo. Era un día cualquiera. Pero, sin esperarlo a nadie, un camión a toda velocidad, perdido los frenos,
y con un conductor que había perdido el control de este vehículo enorme, arrasó con la población que se encontraba en esa calle. Hubo una cantidad enorme de muertos, alimentos regados por la calle y fue un día inolvidable para el pueblo de Cuencamé en los años 80. Entonces entendieron que el Cristo había llorado avisándoles que se acercaba la tragedia. Pero eso no es todo, eso no es todo. El Cristo en repetidas ocasiones ha llorado, y no precisamente cuando han querido llevárselo, como le decimos, sino cuando la tragedia se aproxima. Entonces, esto ocurrió a finales de los años, de los años 80. Los habitantes de esta región recuerdan esos hechos con mucha tristeza, pero sobre todo dicen que eso les ha enseñado a prestar más atención a la imagen. Y la leyenda está ahí, flotando sobre el pueblo. Y cuando la gente va a rezarle a esta imagen, siempre están atentos de verle su rostro limpio. Pero el día que le llevan a ver una lágrima o humedad en su rostro, ellos se alarman. Esta es la leyenda del Cristo que llora del Señor de Mapimí, aquí en Cuencamé, en el estado de Durango. Bueno, viajeros, los invito a revivir las historias de los que se han ido. Esa es nuestra misión. Y es lo que nos hemos propuesto contando leyendas justamente aquí, con el viajero y sus leyendas. Buenas noches, descansen y nos vemos en nuestra siguiente leyenda. Hasta la próxima.